Bienvenidos a una nueva jornada de concientización, difusión sobre prevención de diabetes, en esta oportunidad organizada en conjunto con Salud Pública, junto con el Hospital de Área de Monte Carlo, desde el Consejo Deliberante, contando con profesionales clínicos, médicos, nutricionista, licenciada en enfermería también, y un paciente que va a contar su experiencia y que nos va a permitir también conocer un poquito más y tomar un poco más de conciencia sobre retomar o adquirir nuevos buenos hábitos que mejoren nuestra calidad de vida. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Agradecer fundamentalmente al Consejo Deliberante. Es una iniciativa que proviene del Consejo Deliberante y fundamentalmente de nuestra presidenta, que es la contadora Graciela Oliveira. Esto surgió el día 14 de noviembre, que se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, y a partir de ahí surge la iniciativa de la presidenta de generar una jornada de conciencia, de capacitación, como para que la gente conozca lo que es la diabetes. Bueno, quiero agradecer la presencia de la nutricionista, que es Cristel Weisreuter, de una paciente que es Lucero, de la licenciada en enfermería, que es Margarita Yacante, de la concejal Nadia Engler y de nuestra secretaria de gobierno, la doctora Espontón. Más que nada la idea es tratar de que la gente conozca y que tome conciencia de lo que es esta patología. Yo quiero arrancar hablando un poquitito de lo que son los números. Hablamos de un término que se está hablando mucho últimamente, que es la pandemia. Esta es una pandemia, pero de una enfermedad crónica, ¿sí? Se habla de que en el mundo hay aproximadamente 422 millones de pacientes. Así que para que se imaginen los números que estamos manejando. Entonces la idea es tratar de que esto se difunda, que la gente lo conozca, que la gente tome conciencia de lo que es la enfermedad. En Argentina estimamos 4 millones de diabéticos y en Misiones tenemos ya documentados y empadronados 30.000 diabéticos, que pueden llegar a ser aproximadamente 50 o 60.000. Como para que ustedes vean la magnitud de los números que estamos manejando. Por eso le vuelvo a reiterar la importancia de difundir esto que es la diabetes. También quiero tener en cuenta que la diabetes no es solo una enfermedad que va sola, sino que normalmente va asociada a la obesidad, a la hipertensión, a problemas cardiovasculares, a problemas neurológicos. Hablamos de que de 11 pacientes, 11 personas que estamos acá, una puede ser diabética. Pensamos que de 10 personas que estamos acá, una puede ser obesa, y de 3 personas que estamos acá, una tiene sobrepeso. Así que se imaginan los números que estamos hablando asociados a la diabetes. De ahí la importancia de difundir este tema. Bueno, yo quiero hablar un poquitito de lo que es la diabetes en sí. Antes que nada le cuento que es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que por ahí vulgarmente se conoce como diabetes o azúcar en la sangre, pero no solo lleva a la diabetes, sino que va asociada a todas las otras, que son los colesteroles, los triglicéridos, los colesteroles buenos y malos. Por eso se habla de una enfermedad metabólica. Obviamente, ¿por qué le damos tanta importancia al azúcar? Porque es lo que da los síntomas, da los signos de lo que es la patología de base. Entonces, por eso justamente se la conoce más vulgarmente como diabetes. Dentro de la diabetes tenemos 3 tipos. Tenemos la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes del embarazo, la diabetes gestacional. La tipo 1 se da aproximadamente en un 10% de la población, que es la infanto-juvenil o la diabetes insulino dependiente, que es justamente, ya lo vamos a hablar más adelante, el paciente que necesita sí o sí la insulina para vivir. Sí o sí, o sea, no hay otra forma de que el paciente evolucione en su vida que no sea con la insulina. Tenemos la diabetes tipo 2, que ya es la que se da en las personas más adultas. Habitualmente aparece entre los 20, 30, 40 años. La tipo 1 aparece normalmente en la adolescencia, en los niños. Aparecen niños de 10, incluso hasta 20 años. Esa es, digamos, la tipo 1. Con respecto a la gestacional, bueno, como el nombre lo dice, aparece en el embarazo. Aparece habitualmente entre el 3er y el 6º mes de embarazo, ¿sí? Siempre quiero resaltar esto, que la diabetes del embarazo tiene una particularidad. Llegado el momento que la mujer se produce la cesárea del parto, la diabetes desaparece, ¿sí? Vuelve a todos sus valores normales. Pero queda un precedente que cuando esa mujer tenga 20 o 30 años posterior al parto o a la cesárea, puede ser diabética,
¿sí? Y si va asociada a la hipertensión, puede ser diabética e hipertensa, como para que ustedes tengan en cuenta la relevancia que tiene a largo plazo la diabetes. Bueno, con respecto a, volviendo un poquitito a la tipo 1, como les decía, aparece en la gente joven, los chicos, es una diabetes que habitualmente debuta con valores altísimos de azúcar. Yo ahora cuando hable de los valores les voy a contar, pero como para que ustedes vean cuando debuta aparece con valores altos y es una emergencia. ¿Por qué? Porque puede ir a lo que se llama un estado hiperosmolar, un coma diabético, incluso muchas veces puede producirle la muerte también en la tipo 1. La tipo 2 ya normalmente aparece asociada al sobrepeso, a la obesidad, a la hipertensión. No es tan grave o no es tan severa como la tipo 2, pero tiene sus consecuencias a largo plazo. Y bueno, y la del embarazo, como les decía, obviamente aparece ya en el tercero o sexto mes de embarazo, que obviamente en relación al aumento excesivo de peso. Con respecto al diagnóstico, tenemos múltiples formas de hacer un diagnóstico de diabetes. Lo más común es tratar de que la persona o el paciente vaya o al pediatra o al ginecólogo o al traumatólogo o al clínico y le pida un laboratorio. Es un simple laboratorio o sangre. Yo ahora le voy a mostrar un aparatito. María, ¿vos tenés nuestro aparatito? Como para determinar los valores de glucemia. Con eso determinamos y ya podemos tener la posibilidad de decir, bueno, es un diabético, un prediabético o un diabético tipo 1, un diabético tipo 2 o una embarazada diabética. O sea, es una prueba tan simple y tan común que uno la puede determinar enseguida, ¿sí? Utilizamos algo tan simple que es una gotita de sangre, ahí está, se le pincha el dedo. Este es el aparatito, como les decía, donde colocamos la tirita acá, le agregamos una gotita y ya nos marca el valor de la glucemia. O sea que fíjense que esto lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer el clínico, lo puede hacer el pediatra, lo puede hacer el ginecólogo y ya hay una posibilidad de tener un diagnóstico, como para que ustedes vean lo simple que es. Ni hablar, obviamente, si se va a hacer un laboratorio común, también ya se puede determinar. Con respecto a los valores, o sea, yo quiero que ustedes sepan que manejamos valores de glucemia habituales que son entre 60 y 100 miligramos, ¿sí? Cuando hablamos de valores de 100 a 126, hablamos ya de lo que se llama prediabetes, ¿sí? En una persona joven tratamos de que la persona tenga un valor cercano a 100, si es 90 mucho mejor. Ya cuando hablamos por valores mayores a eso, ya hablamos de una predisposición a la diabetes. Como les decía, en la tipo 1 habitualmente los valores son mucho más altos, en la tipo 2 no tanto, y en las embarazadas se comporta muchas veces como una tipo 1. De ahí el tratamiento que le voy a explicar ahora, que es también con insulina, ¿sí? La otra forma de determinar es a través de pruebas de tolerancia, que son pruebas de laboratorio, que también se determina si hay una predisposición. Se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y después, bueno, ya ver lo otro, todo lo que es el entorno familiar. Si hay antecedentes de madre, padres, hermanos, hermanas, diabéticos, siempre está la predisposición, sumado a lo otro que le decía, la hipertensión, a la obesidad y al sobrepeso. Otra forma de determinar también es decir, bueno, mira, tratamos de ver la hemoglobina glicosilada, que nos marca el promedio de los 3 últimos meses. Eso nos va marcando de cómo estuvo nuestra glucemia, si fueron valores estables o si fueron valores picos, que son los peores. Entonces eso nos marca el promedio de los 3 últimos meses, que también ya se hace ya una vez que está el diagnóstico de la diabetes. Bueno, en el embarazo exactamente lo mismo, se hace la prueba de tolerancia, se hace la determinación de la glucemia. Y bueno, ahora pasamos al tratamiento. Con respecto al tratamiento, la tipo 1, como les decía hoy, es una diabetes que el individuo, el paciente, no produce insulina. Entonces necesita sí o sí de la insulina para vivir, ¿sí? Con respecto al tratamiento, bueno, se utilizan 2 tipos de insulina. Una es la insulina rápida, que la utiliza a la mañana y a la noche. Y durante el día se va corrigiendo, se va controlando con este aparatito, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Y en base a esos valores se hace una corrección con insulina rápida. Siempre estamos hablando de que se coloca en base a una tablita, en base a unos valores equivalentes, se coloca el valor de la insulina. Así que ustedes se imaginan que el paciente diabético tipo 1 es un paciente muy especial que necesita una atención continua, constante y obviamente un paciente que tiene que estar instruido para tener un control metabólico, ¿sí? El diabético tipo 2, el diabético tipo 2 ya es un diabético que es un paciente mucho menos complejo, pero va asociado a la otra patología, como le decía, la hipertensión, a la obesidad y a lo otro. Entonces ya este paciente se maneja con 2 o 3 cosas, con hipoglucemiantes orales, que son los medicamentos antidiabéticos orales, también puede usar insulina y puede usar la asociación de los dos, ¿sí? Posteriormente ahí la nutricionista nos va a comentar el tema de la dieta, que eso lo dejo para ella.
Y bueno, y con respecto al tratamiento de la embarazada, fundamentalmente la embarazada necesita insulina, igual que el diabético tipo 1, ¿sí? En la medida que la embarazada mantiene los valores normales de glucemia, su bebé se desarrolla normalmente y hace una vida normal. Igual que el diabético tipo 1, se aplica insulina a la mañana y a la tarde y se hace correcciones durante el día, siempre asociado a los controles. Habrán escuchado hablar de, más de una vez, los nacimientos macrosómicos de chicos grandes son noticias. Habrán escuchado hablar de que nació un chico de 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos, que obviamente es bueno porque nació bien, pero habitualmente son chicos que van a tener una predisposición a ser diabéticos cuando sean grandes y habitualmente son hijos de madres embarazadas o embarazadas diabéticas, ¿sí? O sea que por un lado es bueno, pero por otro lado ya siente un precedente que puede llegar a ser diabético cuando tenga más edad, cuando sea más grande. Con respecto a las complicaciones, le voy a dejar después para que hable Margarita, pero le hago un pequeño repaso. Si uno, como le decía hoy, la diabetes está controlada y tenemos un control metabólico, la persona o el paciente hace una vida normal, totalmente normal, ¿sí? Eventualmente, si no hay un control, bueno, puede asociarse, por ejemplo, a una ACV, que es un accidente cerebrovascular, se puede asociar a un infarto, se puede asociar a pérdidas. Habrán visto más de una vez personas que perdieron el pie, que perdieron la pierna, que perdieron un dedo. Son todo complicaciones de la diabetes. La diabetes genera lo que se llama neuropatía, vasculopatía, retinopatía. El paciente puede perder la visión, puede quedar ciego. Nefropatía, puede entrar a diálisis. Así que ustedes se imaginan las complicaciones que pueden haber. Y si el paciente está bien controlado y bien tratado, hace una vida normal y puede hacer su vida, puede vivir 80, 90 años sin ningún tipo de problema. Así que bueno, más que nada esa es la idea. Yo lo que quiero por ahí es tratar de, como hablaba hoy, que a través del Consejo esto se difunda, que demos la relevancia de lo que es esta patología. Los primeros números que hoy le comenté son números altísimos, son números, digamos, que llaman la atención. Entonces yo creo que hay que tratar de que esta patología se difunda como para evitar las complicaciones y para que esto no sea un trastorno para el paciente, para la familia y obviamente para la salud. Quiero comentar una cosita. Nosotros trabajamos en el Hospital de Área de Monte Carlo. Ahí tenemos un sector que se llama enfermedades crónicas no transmisibles. Atendemos estimativamente por semana 100 pacientes. De esos 100 pacientes, estimativamente 80, 90 son diabéticos, como para que ustedes vean la importancia de esto. Yo, digamos, siempre hago hincapié en esto, o sea, la salud pública en eso está bien preparada. Los pacientes que están en el programa reciben su insulina mensual, reciben sus medicamentos vía oral mensual, reciben sus tiritas y se trabaja en conjunto. Se trabaja con la nutricionista, se trabaja con la licenciada en enfermería y ahí, digamos, cerramos el circuito y obviamente con el médico clínico. Cerramos el circuito como para que el paciente esté contenido, esté atendido. Todas las dudas que tienen van, se evacúa la duda y se trata de que el paciente esté estabilizado, que esté metabólicamente compensado, que es lo que necesitamos. Así que bueno, de mi parte es eso. Les voy a dejar con Margarita, que ella, como les decía recién, ella es licenciada en enfermería, trabaja conmigo en el hospital y ella va a hablar un poquitito de todo lo que es la parte de complicaciones y cuidados en la diabetes. Muchísimas gracias. Buenos días, yo soy Margarita Yacante, pertenezco al programa de enfermedades crónicas no transmisibles que funciona en el Hospital de Monte Carlo, Dr. Darú. Mi función en esto, primero que nada, destacar cuáles son las enfermedades crónicas. Mayormente son las enfermedades de larga evolución, de forma crónica, y que son de instalación lenta y progresiva. Entre ellas tenemos la hipertensión, la obesidad y la diabetes mellitus. Estos son un conjunto de patologías que inciden en un 60% en los fallecimientos. Por lo tanto, el 29% se da en pacientes menores de 60 años, o sea que nos indica que son
fallecimientos precoces, ¿sí? Bueno, son una verdadera epidemia debido a que en gran parte por el aumento del envejecimiento y por los modos de vida actuales que favorecen la mala alimentación y el sedentarismo, ¿sí? Bueno, el programa de enfermedades crónicas es impulsado por la Organización Panamericana de la Salud. Esto desde el 2009 tiene la perspectiva de la prevención, o sea, con políticas médicas basadas en la prevención, con el fin de proporcionar empoderamiento en el paciente, debido a que específicamente en el caso de la diabetes mellitus es un paciente que no puede tener un manejo independiente, o sea, necesita, además de la consulta con el médico, un acompañamiento por el grupo multidisciplinario. ¿Para qué? Para acentuar el cambio de hábitos y fundamentalmente para brindarle un acompañamiento. Esto es la función que cumple el consultorio de enfermedades crónicas. El propósito del programa es enlentecer o evitar las complicaciones, entre ellas las complicaciones a nivel visual, a nivel renal y a nivel de los miembros inferiores de los pies. La diabetes es la primera causa de ceguera, al igual que es la primera causa de ingreso a diálisis, y en cuanto a los pies diabéticos, el paciente puede tener en un 20% la posibilidad de desarrollar úlceras en algún momento de su vida. Entre un 50 y un 95% las amputaciones corresponden a los pacientes no traumáticos, es decir, al paciente diabético. Y lo más importante es tener en cuenta que de todas estas complicaciones no se retorna. Todas las complicaciones son discapacitantes, de modo que es fundamental, es imprescindible acompañar al paciente para que desarrolle herramientas para el autocuidado, llámese en lo alimentario, en la conciencia del conocimiento del progreso de las complicaciones en caso de no tener un seguimiento adecuado. Es fundamental contar con el conocimiento. Por eso, una de las metas del programa es empoderarlo al paciente para que pueda incurrir en el autocuidado. En cuanto a enfermería, nosotros tenemos valoraciones y diagnósticos enfermeros con fundamento científico que nos permiten estar en interdependencia y en algunos tratamientos independientes para con el paciente, a los efectos de evitar el progreso de las complicaciones. Bueno, ahora les quiero contar cómo es la vida cotidiana en el consultorio de enfermedades crónicas. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. Los días miércoles y jueves se hace el control metabólico a cargo del doctor Canaparro. Hacemos la admisión al paciente y todo el seguimiento que se había mencionado. Es un circuito que se formó en el cual el paciente llega, hace la admisión a enfermería, donde se recaban datos importantes y se gestionan los pedidos de laboratorio a los efectos de cuando llega a la consulta médica. El facultativo ya tiene los elementos para poder diagnosticar y o modificar las dosis y hacer el acompañamiento en forma multidisciplinaria. También contamos con el servicio de nutrición, con la licenciada Babi Reuter, y contamos con el gran apoyo de los fármacos que se nos provee a través del Ministerio de la provincia. Mensualmente el paciente cuenta con la medicación. Aquellos que no tienen recursos u obras sociales, se cuenta con las tiras reactivas y fundamentalmente se ve en estas consultas la posibilidad de educar al paciente a través de un seguimiento. El seguimiento consiste en que se hace controles, el paciente anota, registra
y paulatinamente se va advirtiendo acerca de los signos y síntomas de cuando aumenta el azúcar, cuando baja, comienza a distinguir síntomas progresivos, si hace falta. Muchas veces el paciente, la realidad nuestra es que suele venir de la colonia, por ejemplo, ya con una forma de alimentación que no es lo adecuado para esta patología, entonces se trata de ir revirtiendo cada vez, o sea, tener en cuenta que una sola explicación no es suficiente, es necesario que el paciente asista periódicamente y hacer el circuito tanto de enfermería como del médico clínico, como de la nutricionista, y a los efectos de que vaya reconociendo cuál es el manejo adecuado, porque al ser una enfermedad insidiosa, silenciosa, el paciente puede estar muy diabético y no advertirlo. Dicho sea de paso, uno de los síntomas clásicos que manifiesta el paciente es la sed excesiva, las ganas de orinar a cada momento, muchas veces disminuye el peso bruscamente, tiene sudor, tiene malestar, a veces cambios de carácter. Entonces todo esto nos indica que puede estar cursando una diabetes no detectada. Máxime si tiene un familiar en la casa, o sea, nos estaría indicando que ya hay un antecedente familiar sobre diabetes mellitus. Entonces, a esos pacientes se les pide que acudan a la consulta, ingresan con turno, que dentro de lo que es la asistencia se le provee el turno, y bueno, entonces llega a la hora que puede ir, o sea, es muchas veces esto de que al no haber ómnibus y demás mecanismos para llegar, nos dificulta a veces la consulta. Pero bueno, está más o menos estimado para que el paciente pueda llegar, ser atendido con turno los días miércoles y jueves. Lunes, martes y viernes se están realizando curaciones de pie diabético, que también se hace en el consultorio de enfermería, de pie diabético y de úlceras de miembros inferiores. Mi nombre es Cristel Bayreuther, soy licenciada en nutrición y soy parte del equipo que, como comentábamos, tenemos en el hospital de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Siempre que abordamos la temática diabetes, sí o sí se va tratando, se va relacionando el tema de la alimentación, de la nutrición y de cómo el paciente se está manejando en cuanto a esta área, ¿sí? Hay 4 puntos importantes que tratamos de resumirlos y de tratarlos cuando el paciente viene a la consulta. Uno de los puntos es qué es lo que elige para comer en la casa, ¿sí? Esta idea de que el paciente, una vez que fue diagnosticado con diabetes, hay muchos alimentos que no puede consumirlos, y hace muchos años o en los últimos años sí se prohibía totalmente cierto grupo de alimentos, ¿sí? Y en este último tiempo se fue viendo que esto no traía buenos resultados, sino que se empezaron a implementar otras estrategias. Nosotros contamos con este logo que les muestro acá, que contiene distintos grupos de alimentos. Entonces tratamos de enseñarle al paciente, de ver en primer lugar qué es lo que él está eligiendo para comer, ¿sí? Tratamos de enseñarle que hay distintos, que los agrupamos a los alimentos por los nutrientes que contienen, ¿sí? Entonces hay 2 grupos puntuales que el paciente diabético debe cuidar, debe controlar, y tenemos el grupo más pequeño de opciones dulces, donde se encuentra todo lo que es postres, el azúcar común, ¿sí? El azúcar blanca, todo lo que es tortas, preparaciones con mucho contenido en azúcar y en grasa, mermeladas, gaseosas, y son grupos de alimentos que realmente se deben controlar muchísimo y se deben seleccionar de una buena manera. Esto quiere decir
que hay alternativas, ¿sí? Con contenido, por ejemplo, con edulcorantes o que son modificados dietéticamente. Y el otro grupo, que es el grupo que también se controla bastante, es el grupo de contenido de almidón, ¿sí? Donde se encuentran las legumbres, cereales, pastas, panificados, todo lo que es papa, batata, mandioca, choclo, ¿sí? Muchas veces se cree que el paciente diabético no lo debe consumir, lo debe sacar completamente. Entonces, en la consulta tratamos de que el paciente pueda aprender a elegir, a seleccionar sus alimentos. Uno de los puntos importantes es seleccionar alimentos que no sean ultraprocesados, ultra refinados, ¿sí? Entonces hablamos, por ejemplo, de las harinas blancas. Justamente tienen la cualidad de elevar demasiado el azúcar de la sangre. Entonces, en vez de una harina blanca, le vamos a indicar que pueda elegir una harina integral, ¿sí? Y asimismo, cuanto más procesado, cuanto más ultraprocesado esté el alimento, más va a aumentar la glucemia, ¿sí? Entonces, tratamos de, por ejemplo, que en vez de una harina pueda elegir un grano. Un grano no eleva tanto la glucemia como si lo hace una harina, ¿sí? Y hay distintos tipos de grano. Tenemos granos blancos, ¿sí? Como es el arroz blanco, y también tenemos granos que son integrales, ¿sí? En esos casos apuntamos a que el paciente pueda elegir granos que son integrales, que contienen fibra y que esta fibra hace de interferencia para que el azúcar de la sangre no se eleve demasiado. Y por último tenemos también las legumbres, que también tienen una buena cantidad de fibra y son muchísimo mejor que cualquier grano blanco y por supuesto que cualquier harina. Entonces, el paciente debe aprender a seleccionar sus alimentos. Eso es uno de los puntos súper importantes, ¿sí? Conocer los grupos de alimentos y saber qué es lo que él puede seleccionar. El segundo punto es cuánto está consumiendo el paciente, ¿sí? Acá entra todo lo que son las porciones. Por supuesto que las porciones deben de estar controladas y hay dos métodos que se utilizan. Uno es el método del plato, ¿sí? El plato saludable, donde apuntamos a que medio plato, hagamos de cuenta que este es nuestro plato, y medio plato debe ser de alguna verdura, ¿sí? Lechuga, tomate, repollo, remolacha, zanahoria, ¿sí? Son alimentos que tienen fibra y hacen de interferencia, como indicábamos, para que la glucemia no se eleve demasiado. Volvemos a dividir el plato, ¿sí? En otra vez dos partes iguales y tenemos la parte de proteínas, donde entra lo que son las carnes, lo que es el huevo, carnes de distintos tipos, ¿sí? Carne vacuna, pollo, cerdo, pescado, lo más magro posible, cuidando el tipo de cocción, ¿sí? Y esta esquinita es donde entra el grupo de alimentos con almidón que estábamos mencionando, ¿sí? Donde entran todo lo que es papa, batata, mandioca, fideos, arroz. Entonces, ¿el paciente lo puede consumir? Sí, lo puede consumir, pero debe ser de manera controlada, cuidando la porción y que siempre pueda haber alguna interferencia, ¿sí? Que en este caso apuntamos a que pueda haber fibra. Si yo les muestro y comparamos con este plato, no sería la mejor elección porque no estamos teniendo interferencia en este caso, ¿sí? Si yo elijo este plato, aunque no consuma demasiada cantidad, la glucemia se va a elevar demasiado, ¿sí? Ahora, si elijo este plato donde agrego alguna interferencia, la glucemia va a ser mucho más controlada. Entonces es importante saber qué selecciono, cuánto, ¿sí? En cuanto a la porción. Y hay otros aspectos más que vamos a seguir viendo. Otro de los métodos que se utiliza mucho, pero con aquel paciente que es insulino dependiente, es el método del conteo de hidratos de carbono. Es un método un poquito más complejo, requiere de bastante práctica, de bastante tiempo de dedicación por parte del paciente, donde aprende a contar cuántos hidratos de carbono tiene cada alimento y esto se regula con la insulina, ¿sí? Pero a su vez, una vez que lo tiene bien sabido este método, por ahí le permite una mayor flexibilización en la elección de los alimentos, ¿sí?
El tercer punto hace referencia a en qué momentos el paciente va a consumir los alimentos, ¿sí? O sea, evaluamos siempre qué rutina está teniendo, qué horarios está teniendo, cuántas comidas realiza durante el día. Hay pacientes que comen solamente 2 veces al día. Esto para una persona diabética no es la mejor elección, ya que realiza 2 comidas, generalmente almuerzo y cena, que son muy sobrecargadas, ¿sí? Porque llega con hambre, suele comer rápido y esto eleva demasiado el azúcar de la sangre y genera pesadez, digestión lenta. Entonces apuntamos a que una persona diabética realice más comidas en el día, ¿sí? Que realice por lo menos 4, desayuno, almuerzo, merienda, cena, y aquel que lo requiera va a realizar algunas colaciones entre medio, ¿sí? Esto es para lograr controlar las porciones y de esta manera también evitamos que el azúcar de la sangre se eleve demasiado cuando hago comidas muy abundantes, pero así también que baje demasiado cuando pasan demasiadas horas sin que el paciente coma absolutamente nada, ¿sí? Y el cuarto de los puntos es cómo como los alimentos, ¿sí? Hay pacientes que me dicen, bueno, desde que soy diabético empecé a comer todo hervido, ¿sí? Si la persona no tiene ningún problema digestivo, no hay necesidad de tener que consumir todo hervido. Justamente lo contrario, nosotros hablábamos de la interferencia recién, las verduras son necesarias y de forma cruda también, ¿sí? Entonces, no es que la persona diabética debe consumir todo hervido o todo cocido. Otro de los puntos es a qué velocidad consume, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te lleva para que vos te vacíes el plato, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que en 2-3 minutos se bajan el plato entero. Esto genera una hiperglucemia porque hay una sobrecarga muy rápida de alimentos, ¿sí? Entonces tratamos de controlar también este punto. Otro de los puntos es cómo cocino los alimentos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, elijo una papa, que decíamos, está dentro del grupo que puede consumir de manera controlada, siempre va a ser mucho mejor una papa cortada en trozos grandes al horno que hervida y elaborada, preparada, por ejemplo, en una preparación como un puré, ¿sí? Entonces decíamos, cuanto más chiquitito, cuanto más lo proceso, cuanto más lo licúo, lo aplasto al alimento, más rápido va a aumentar la glucemia de la sangre, ¿sí? Entonces son puntos a tener en cuenta. ¿Qué elijo para comer? ¿Qué porciones? ¿En qué cantidades? ¿Sí? ¿En qué momentos del día o cuántas comidas estoy realizando en el día? ¿Y cómo las consumo? Y otro factor súper importante es el tema de la actividad física, ¿sí? Que no queremos que quede de lado este tema. Es súper importante realizar actividad física, ¿sí? No necesita ser un deporte, pero sí algún tipo de caminata, ¿sí? Y empezar de a poco. ¿Qué beneficios tiene? Ayuda a controlar la glucemia, ¿sí? Eso es uno de los puntos. Ayuda a controlar la presión arterial. Los diabéticos es súper importante que tengan una buena circulación, ¿sí? Por las lesiones que se pueden generar a nivel de los pies principalmente. Así también ayuda a controlar el peso, aquel que lo necesita. Mejora el humor, genera un buen descanso por las noches, ¿sí? Entonces tiene muchos beneficios, pero por sobre todas las cosas, controlar la glucemia de la sangre. Aquel que es deportista, sí, en esos casos por ahí se evalúa un poco más y se trabaja con el tema de la alimentación en relación a esos momentos que realiza actividad física, porque puede tener momentos de hipoglucemia, ¿sí? Al realizar tanta actividad puede bajar demasiado el azúcar y tiene que tener o saber manejarse, tener algún recurso para esos momentos, ¿sí? Entonces tratamos de que la alimentación sea una de las patas de los pilares fundamentales, la actividad también, ¿sí? La medicación y el autocuidado. Y con respecto a la alimentación buscamos no una dieta, por eso muchas veces después del diagnóstico vienen a buscar la dieta. En realidad no apuntamos a una dieta estricta que dure un mes, que dure 2 meses, sino a cambios de hábitos que le permitan un mejor estilo de vida y que esto sea algo duradero.
Buenos días, mi nombre es Lucero Galeano, soy paciente del programa. Bueno, mi historia empezó el año pasado, en el 2019, en junio. Tenía mucha sed, bajé casi 20 kilos en un mes. Bueno, llegué al hospital con ciertos estudios nomás y bueno, ahí fue donde le conocí a Margarita, Margarita Yacante, que fue mi pilar como para salir a flote. Bueno, me mandaron a hacer unos análisis, me hice todos los estudios, tenía 280 de glucosa, también tenía colesterol. Ahí fue cuando conocí al doctor y a la nutricionista. También me derivaron a la psicóloga porque tenía pérdida de peso y había perdido mucha masa muscular. Quedé muy flaca y bueno, me preocupaba. Así que bueno, ahí en el programa con Margarita me dieron la medicación, todos los insumos que eran para mi cuidado y también todo lo que sea la consejería y como para uno y la alimentación diaria también con la nutricionista. Estoy manteniendo mi peso. Me dieron las medicaciones que estoy tomando metformina solamente. Cuando yo ingresé al programa estaba tomando glibenclamida y metformina por la cantidad elevada que tenía de glucosa en sangre. Ahora me mantengo en 110 de los 280 que tenía, en 110, 117 y más que eso no subo. Así que bueno, realmente la contención que te dan en el programa es mucha. Es más fácil conseguir turno ahora. Antes, cuando yo recién ingresé, tenía que venir a las 2 de la mañana al hospital para poder conseguir un turno. Y ahora no, ahora cuando me voy al hospital con Margarita ya tengo turno programado a veces una vez al mes, que digo siempre Margarita es el salvavidas y el doctor también, que con eso puedo tener una mejor calidad de vida y se puede llevar bien, no es tan difícil. Digo, a veces cuesta uno poder acostumbrarse a otro estilo de vida, pero sí, se mejora. Yo tuve pérdida de pelo, que eso fue lo que más, casi me quedé calva. Así que bueno, me tomé unas medicaciones, dieta, también caminatas, que ayudan muchísimo. Y bueno, con esto estoy mucho mejor y bueno, hay personas que no saben todavía de este programa y sería bueno que puedan saber que no es tan complicado, que ahora no hace falta ir a las 2 de la mañana para tener un turno. Bueno, con los cambios de hábitos en la alimentación y en la vida diaria es bastante estricto. Uno tiene que imponerse a que sí uno lo puede lograr, porque uno viene, ponerle de una alimentación que todos sabemos que mucho reviro, torta frita, por ahí bastante legumbre, uno no varía mucho en las comidas. He vuelto a aprender a alimentarme con más verduras, ensaladas, con ayuda obviamente de la nutricionista que me enseñó a volver a alimentarme. He dejado de lado harinas, dulces, postres. Por ahí a veces uno puede comer un poquito, pero no excederse. Eso ayuda muchísimo. Bueno, cuando yo ingresé con este tema de que tenía la glucemia muy alta y que empecé con todo la contención del programa, cuando empecé a alimentarme y a hacer los ejercicios que tenía que hacer, yo entré con la medicación glibenclamida y metformina 1000 y con el tiempo fui bajando, es como que ya no me hacía falta la glibenclamida. Hoy tomo solo metformina, también entré con los triglicéridos altos, tomaba medicación también para eso. Hoy no tomo más, solamente estoy tomando la metformina, que ya no es más de 1000, es 850 nomás. Y son 2 veces al día, que ya con eso, pero sí los cambios de hábitos son muchísimos y hay que reeducarse de vuelta.
Así que es muy, muy importante ir a las consultas médicas, que ahora se puede, o sea, es más fácil, es más rápido conseguir una vez al mes, te vas y ya tenés programados los turnos que te da Margarita, tanto como el doctor, y también la nutricionista. O sea, ahí vos te vas y estás contenido y sabes cuándo tenés que ir, y es importante eso, asistir sin fallar, ¿no? Porque con eso te ayuda un montonazo a tener una mejor calidad de vida.